día tengan todos y bienvenidos una vez más a su programa El Saber. En esta oportunidad, para seguir ampliando nuestro conocimiento, estaremos hablando sobre los aspectos gramaticales de la lengua de señas. La lengua de señas o lengua de signos es una modalidad de lenguaje humano que, según Lucre Alfonso 2006, surgió como respuesta a la necesidad de comunicarse de las personas sordas. Es una lengua natural de configuración gestoespacial, de expresión y de percepción netamente visual, y en ocasiones táctil en el caso de las personas con sordoceguera, gracias a la cual las personas con esta discapacidad auditiva pueden establecer una conversación por medio de este canal con su entorno social, bien se trate de oyentes o de sordos. Dicha lengua posee una estructura gramatical perfectamente definida, que sin embargo no es la misma estructura que tiene la lengua oral, ya que al momento de establecer oraciones, el orden de las palabras no concuerda con el de los signos. Generalmente estamos acostumbrados a tener como fórmula para la formación de oraciones el siguiente orden: sujeto, verbo, sustantivo. Mas es importante saber que en casos como los de la lengua de señas, la fórmula a seguir es la siguiente: sujeto, sustantivo y verbo, siendo este el orden básico de la lengua de señas al momento de armar una oración. Aunque claro está que existen sus excepciones, pero no obstante son muy poco frecuentes. Por otra parte, también es necesario saber que tanto los pronombres como la temporalidad son fundamentalmente importantes a la hora de formar una oración utilizando la lengua de señas, ya que estos colocan en contexto al receptor del mensaje. Cabe destacar que sin los mismos es engorroso para el receptor comprender de quién se trata y en qué espacio de tiempo se desarrolla lo que el emisor quiere transmitir. Por tanto, en lugar de expresar "estoy contenta", la persona encargada de emitir el mensaje dejará de lado el verbo y mantendrá el pronombre, quedando de la siguiente manera: yo contenta. Y en cuanto al tiempo, un claro ejemplo sería: yo mañana tarde película ver. Mientras que en la lengua oral, gramaticalmente, la forma correcta para formular esa idea sería: veré una película mañana por la tarde. Y así como sus aspectos gramaticales, la lengua de señas contiene muchísimos más. Entre ellos, sostiene que los adjetivos deberán ir siempre detrás del sujeto al que acompañen, y los adverbios se ubicarán de manera complementaria al final de la oración que lo requiera. Por otro lado, esta configuración gestoespacial no contiene ni se ven incluidos dentro de su gramática los artículos, por lo que las personas sordas son indiscutiblemente competentes para manifestar cualquier cosa sin la utilización de los mismos. Sin embargo, las preposiciones, a pesar de no ser la misma cantidad que maneja la gramática de la lengua oral, son igualmente utilizadas en la lengua de señas. Lo mismo sucede con muchos otros aspectos gramaticales que son necesarios para la formación de oraciones. Es importante saber además que las oraciones de la lengua de señas deben seguir con un orden cronológico, lógico y temporal en cada momento para lograr ser comprendidos. Por otro lado, al tratarse de preguntas, estas deben estar situadas siempre al final de la oración, al contrario que en la lengua oral, que la sitúa al inicio. Es decir, la estructura gramatical de la frase se mantiene, solo que se añade la pregunta terminada la frase. Por ejemplo, mientras que en la lengua oral se diría "¿cuándo sales de vacaciones?", en la lengua de señas sería "¿tú vacaciones salir cuándo?". Es importante mencionar además que otro aspecto esencial al momento de llevar a cabo el lenguaje de señas son los componentes no manuales, es decir, las expresiones faciales y corporales que ayudan a dar sentido a la frase que se está expresando. Gutiérrez Andrea 2017 asegura que mayormente son empleados al final de las mismas, dependiendo del contexto en el que son utilizadas. Personalmente, comparto la idea de que la lengua de señas y la lengua oral, a pesar de ser ambas naturales,
no comparten la misma estructura gramatical, como ya se ha venido diciendo, ya que aunque intervienen los mismos elementos, sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones, etc., varían al momento de ser plasmados en una frase o en una oración. Por tanto, es necesario saber muy bien cuál es la estructura gramatical de cada uno al momento de emplear cualquiera de las dos lenguas, para no cometer errores. Sin embargo, tanto la lengua de señas como el oral pueden variar su estructura dependiendo del sitio en el que se utilicen, ya que la lengua de señas española, por ejemplo, difiere en algunos aspectos con la venezolana, y la lengua oral estadounidense no utilizan los mismos dialectos que la europea. Y de esta manera concluimos con la entrega del día de hoy, y los invitamos, como siempre, a seguir acompañándonos y a seguir obteniendo nuevos conocimientos. Recuerden además, ante el COVID-19, lavarse las manos con agua y jabón, usar tapabocas y no tocarse ojos ni boca. Cuidarnos es tarea de todos.